Damos gratitud al Padre eterno que está sentado en el trono y a su Hijo que está a su diestra, porque a través de su Espíritu Santo hace posible estas reuniones de estudio, de oración, de revivamiento, de reforma, en el cual el pueblo remanente está siendo llamado en este tiempo a estudiar, ¿sí? Como creemos que es el tiempo de la escoba, según el capítulo 20 de Primeros Escritos. Así que le animamos para que lo puedan leer con tiempo y podamos ver allí una panorámica profética con la cual le estaríamos enfrentando en el fin del tiempo. El sueño de Miller se llama. Entonces, allí dice claramente que finalmente se iba a llenar de basura y luego de perlas falsas. Vamos a orar a nuestro Dios en esta mañana para seguir en el estudio que tenemos de el tema de la resurrección especial y el tema de la parábola de los obreros de la viña. Oremos, amado Señor, invocamos tu nombre y tu obra redentora sobre nosotros y sobre cada hermano que en esta hora se conecta y los que están conectados con esta temática a través de la grabación, que hagas posible que tu manifestación presente, Señor, alumbre tu palabra y que tu palabra rompa, Señor, entres y rompas y saques la basura, primero de nuestras vidas y luego de nuestra mente. Modélanos y moldéanos conforme a la imagen de tu Hijo. Te entregamos nuestra voluntad en esta hora, Señor, para que la dirijas. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Redentor y Salvador. Amén, amén. Bien, hermanos, seguimos entonces las sorpresas. Pienso que la llave para acercarnos a un tema no está siempre en el tema mismo, sino en el camino que nos conduce al tema. La llave para entender los grandes temas de la redención y las profecías del Apocalipsis no están en centrarnos en estudiar el tema en sí, sino al camino que el Señor trazó, al mapa profético, que nos ayuda en gran manera a acercarnos al tema por el camino que el Señor trazó. ¿Estamos? Por ejemplo, vamos a hablar de Mateo 22 en el caso del juicio investigador del Mateo 22:11. Es bueno estudiar el tema del juicio investigador conectado con la invitación del rey. Ahí en Mateo 22, en la parábola, hay llamados. Está el primer llamado, el segundo llamado, el tercer llamado. En Mateo 22 hay 3 llamados del rey, en diferentes tiempos, de diferentes lugares, con un mismo sentir. Y finalmente viene el verso 11. Entonces, para llegar al juicio investigador, debo analizar los primeros llamados que el rey y qué implicaciones tuvieron en la historia. Ahora ya me contextualizo en el tiempo del tema, y ahora va a ser mejor abordar el tema del juicio investigador porque en la parábola le está colocando un momento específico. Lo mismo está sucediendo aquí con el tema que estamos estudiando de la resurrección especial. Miren que no nos hemos centrado a estudiar la resurrección especial. Hemos estado como tal, sino el camino que nos lleva allá. ¿Sí? El camino. Estamos limpiando el camino que nos lleva al momento de la resurrección especial. Y cuando ya conocemos el camino, o sea, no entro abruptamente al tema de la resurrección especial. Pienso que no es sabio eso. Hermanos que quieren saber sobre la resurrección especial y de una empiezan a buscar en YouTube qué dice qué dice este sobre la resurrección especial. El Señor dejó su revelación
marcada por eventos, por eventos claros, y entonces para llegar a ese tema hay un camino, y ese tema está en el tema de Mateo 22, porque allí es donde nos dice la palabra que los últimos serán primeros, ¿ya? Los últimos serán primeros, y ahí es donde estamos, está el ensamble bíblico, porque no aparece la resurrección especial en la Biblia como término, pero sí hay explícitamente, no está la palabra, pero implícitamente sí está, lo mismo que el juicio investigador. Esa palabra no aparece en la Biblia, pero no está explícitamente, pero sí está implícitamente en la palabra. Estos le llamamos nosotros acá adventilecto, adventilecto. O sea, el adventismo tiene un dialecto, se llama adventilecto. El problema es que hoy tenemos un analfabetismo dentro del adventismo, porque se nos olvidó el adventilecto. O sea, el adventilecto es todo ese conjunto de términos, del lenguaje del mensaje del tercer ángel. Cuando hablamos del tercer ángel, ya el adventista que no está afectado por el analfabetismo sabe de qué se está hablando. ¿Sí? Resurrección especial, juicio investigador, fuerte pregón. ¿Ves? Bueno, muchos términos que son netamente, y lo vamos a mirar hoy en este contexto. Vamos a mirar algunos de los problemas, y leo, por favor, lean El sueño de Miller, para que usted vea las realidades con las cuales se van a enfrentar aquellos que quisieran, aquellos que quieren verdaderamente conocer la verdad tal cual fue revelada por el Señor. Van a encontrar una cantidad de basura, ¿sí? Y vamos a encontrar muchas perlas falsas, ¿sí? En el fin del tiempo. Entonces, yo quisiera que miráramos aquí, el lector se va a encontrar eh, con un mundo que fue cambiado, y tenemos que leer allí, por favor, para entender esto, Daniel 7:25, ¿sí? Daniel 7:25, alguien lo tiene, que lo pueda leer, por favor. Daniel La 7:25. versión israelita nazarena nos puede ayudar mucho, si la tiene Pues, alguno. si alguien que la tenga, yo no la tengo, hermano. Bueno, léela en esa versión y luego la leemos en la otra versión. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces noten que ahí estaba diciendo el Señor que el pueblo de él sería entregado en las manos de un poder enemigo y opresor por un tiempo, y la mitad de qué? Por tiempo y la mitad del tiempo, ¿cierto? Sí. ¿Estamos? Pero, parece ser que aunque el Señor había decretado que ese poder dominara por un periodo específico, parece ser que todavía mantiene el monopolio de lo que hizo. Acá dice Daniel 7:25 en esta versión. Él hablará palabras contra el Ilayá, el Supremo, y oprimirá a los consagrados del Ilayá, el Supremo. Aquí está usando el arameo. Intentará cambiar las festividades y la ley, y en su mano serán entregados durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Entonces, fíjese, ese poder se iba a levantar en la tierra e iba a cambiar los tiempos y la ley, ¿sí? Entonces, noten que él cambió el conteo del tiempo. Según la Biblia, en la Biblia había
conocimiento divino para el conteo del tiempo. El conteo del tiempo bíblico, el conteo del tiempo en horas, ¿sí? El conteo del tiempo en horas, el conteo del tiempo en días, el conteo del tiempo en meses, el conteo del tiempo en años, ¿sí? Entonces noten, aquí tenemos en la Biblia, en Mateo 20, el conteo del tiempo bíblico. ¿Cómo era el conteo del tiempo, del conteo del tiempo que existía en ese tiempo de la Biblia? Ahí lo tenemos, ¿sí? ¿Cómo era el conteo del tiempo? Primera hora, ¿cierto? La primera hora del día, porque 6 hubo de una la mañana. diferencia entre el día y la noche, ¿sí? Por eso, Sí. por esa razón la Biblia discrimina el día y la noche. Entonces, ellos, dirigidos por el Señor, hicieron un conteo de tiempo para el día y un conteo del tiempo para la noche. ¿Capta? Porque estaba marcado en el mundo de ellos el tema del día conectado con Dios y el tema de la noche de las tinieblas conectado con el reino del enemigo. Entonces, aquí tenemos la hora tercera, ¿sí? Arriba tenemos la hora sexta del día. Acá tenemos la hora novena, ¿sí? Por lo tanto, tenemos entremarcado lo que conocemos, ¿no? Si aquí está la hora primera, entonces, si aquí está la hora primera y acá está la hora tercera, entonces yo puedo poner la hora segunda, ¿cierto? Ah, entonces está la hora primera, la hora segunda, la hora tercera del día, ¿sí? Luego viene la hora cuarta, la hora quinta, la hora sexta, la hora séptima, la hora octava, la hora novena, la hora décima, la hora undécima y la hora doceava del día, y se acabó el día. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Roma? Por eso es que hoy en día, en el mundo en el que estamos, estas parábolas no nos saben lo mismo. ¿Sí? Y no solamente no que nos van a saber lo mismo, sino que lo que viene ahora, los cambios que están metiendo sutiles en el mundo, ¿sí? Cambiando el tema de la semana laboral. La palabra declara, por ejemplo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. ¿Y cómo viene la jornada laboral, hermanos, para el futuro? Según la encíclica Laudato Si y Fratelli Tutti, y que la está ejecutando el mundo. 4 días trabajarás y harás todas tus obras. Es una manera sutil, disfrazada de cordero, en rebelión contra el Creador. ¿Sí? Entonces, miren, amados, entonces noten que en el conteo, y aquí usted va a encontrar esto, bueno, y esto, ¿por qué va así? Porque también, miren, ese efecto del reloj que usted ve que gira ¿sí? El conteo normal del tiempo. Normalmente, ¿cómo gira el reloj? Aquí iría la primera hora, aquí iría la ¿qué? Va invierto, ¿no? La segunda, la tercera iría aquí, la cuarta iría, la quinta, la sexta, ¿sí? La sexta hora iría aquí, ¿ya? Acá iría la hora novena, ¿cierto que sí? Según la manera de, así es. Encontramos un problema, hermano, que usted tiene que definir y por qué el reloj gira en ese sentido. Cuando nosotros vamos para adelante o vamos para atrás. Cuando hice el diagrama, el primer problema que encontré fue ese. ¿Ya? Y pueden buscarse en YouTube estudios por qué por qué los relojes que tenemos giran en ese sentido. ¿Ya? Y todo está conectado al sol, al dios sol. El conteo del tiempo horario
a manera del dios Sol, de Roma. ¿Sí? Por eso miren que Roma cambia el conteo del tiempo diario. Y cambia, por ejemplo, el día, según Roma, termina a las 12 de la noche. Según la Biblia, el día termina en la hora 12ª, a la puesta del sol. Terminó la jornada, ahí terminó el día. Comienza la noche. ¿Ya? Entonces noten que Roma cambia el conteo horario, el conteo del día. La semana, según Roma, comienza el lunes. Según la Biblia, la semana comienza la cabeza del día de la semana. La cabeza de la semana es el primer día de la semana. De que de paso el Señor no le puso nombre a los días, le puso número. Y Roma le puso nombre. Tenemos ese problema cuando vamos a estudiar estos temas. ¿Por qué? Porque estamos bombardeados y saturados de pura mentira, de pura rebelión. Y para poder entender estos temas tenemos que renunciar a ese mundo que nos metieron, en el que nacimos. No ve que nacimos en el engaño. Ahora sí se dan cuenta. Nacimos engañados y el diablo va a trabajar para que permanezcamos engañados. ¿Ya? Entonces, según la Biblia, el día termina a la puesta del sol. La semana termina el 7º día. ¿Sí? De la semana. Del primer día de la semana. El primer ¿Estamos? día de La semana, el mes, según la Biblia, comienza con la luna nueva. El mes bíblico comienza con la luna nueva. Una luna nueva, un mes nuevo. Según Roma, no. No caja siempre luna nueva con el mes nuevo. Y eso tenemos allí un problema aquí, de fondo. Según Roma, el año termina en diciembre. Según la Biblia, el año termina por así decirlo, terminado el invierno, comenzado la primavera, comienza el nuevo año. La primera luna nueva de primavera marcaba el inicio del año. Entonces, fíjense que cuando estamos abordando estos temas, ¿no? La 11ª hora, eso no nos sabe a nada porque el conteo que tenemos nosotros de tiempo difiere del conteo bíblico. Ahora, ¿quién cambió eso? No fue Dios el que cambió eso, porque el Señor reveló esto. El hombre cambió esto para que el hombre se perdiera y estas parábolas no nos supieran lo mismo. Por eso nos toca ahora primero presentar el conteo el conteo horario del bíblico, el conteo de los días de la Biblia, cómo era que contaban los días en la Biblia, cómo era que se contaba la semana, cómo era que se contaban los meses y cómo eran los que se contaban los años. Los que están preparándose ahorita para celebrar el fin de año en diciembre, están perdidos en los tiempos. Porque según la Biblia, y le están haciendo culto a Roma, porque Roma fue la que se inventó eso. Eso no viene de la Biblia. Entonces, miren a dónde nos metemos para llegar allá. El camino que estamos y la basura que hay en el camino, o sea, esta basura no nos deja llegar a donde el Señor quiere que lleguemos. Para llegar allá tenemos que desechar mucha basura. ¿Estamos? Entonces noten que aquí el diagrama nos está marcando. Bueno, investigue eso porque hay unos relojes que giran así en este sentido. Y este sentido me parece más bíblico. ¿Por qué? Porque miren, por ejemplo, hermanos, usted ve aquí, ubique los puntos cardinales en este diagrama. Ubíquelo, ¿dónde estaría el sur? En este reloj, ¿dónde estaría el sur? ¿Dónde está el sur? ¿Sí o no? ¿Dónde Sí, está el claro. sur? Entonces, ¿dónde quedaría el sur? ¿Dónde está el sur abajo? ¿Dónde queda el oriente? ¿Dónde está el oriente? ¿Ya?
¿Dónde queda el norte? ¿Dónde está el norte? Arriba. ¿Dónde queda occidente? ¿Dónde está occidente? Ahora, si usted invierte el conteo, si usted invierte el conteo como está tradicionalmente, bueno, el sur queda abajo, ¿sí o no? El sur queda abajo, pero el oriente ya queda donde está el occidente. Por ejemplo, las 9 de la mañana en el conteo gregoriano ya vendría siendo al occidente, sube al norte y descansa ¿en dónde? En el... O sea que cuando son las 3 de la tarde, a las 9 a la hora novena, ¿me están entendiendo aquí? Sí. Estaría el reloj en oriente. Y está terminando el día. ¿Me están entendiendo, hermanos? Si debo repetir esta parte. Estoy hablando de los relojes tradicionales en el giro que hay. Normalmente arranca a las 6 de la mañana aquí, luego sigue a las 9, luego sigue a las 12 arriba, luego sigue aquí a las 3 de la tarde. Noten. Sí, Y sí, acá finalmente a las 6 de la tarde. sí. Entonces, ¿cómo giró el reloj? Del sur pasó al occidente, del occidente pasó al norte y del norte al oriente. ¿Dónde termina? El conteo. En oriente. Ahora, en el desarrollo de la obra redentora, ¿qué vemos? Arranca en el sur porque el hombre cae. La caída del hombre, el sur, caída. ¿Sí? ¿Estamos? El sur, caída. Comienza el día de la redención, ¿en dónde, hermanos? En el sur. ¿Dónde nos encuentra el plan de salvación a nosotros? ¿Dónde nos encuentra el plan de salvación, hermanos? Espiritualmente hablando, en el sur. En el sur. En el sur. Luego nos lleva al oriente. ¿Qué pasó en el oriente? Muere nuestro Señor en Jerusalén. Nos lleva al oriente, ¿sí o no? Sí. Luego, ¿dónde nos lleva el plan de salvación? Al norte, donde está el trono norte. El trono norte, el trono del lugar santo. ¿Ya? Sí. Finalmente, el plan de salvación, ¿dónde nos lleva? Al trono de occidente, al lugar santísimo, por así decirlo, ¿verdad? ¿Cata? Y termina en el lugar sur. Y termina, porque como estamos haciendo lo cíclico, terminaría aquí. Pero después de darle ese recorrido al hombre en el plan de la redención, ya el hombre no está perdido, el hombre está redimido. Amén. 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 Entonces, cuando vamos a esta parábola, tenemos este basurero que sacar, hermanos queridos. ¿Sí? Qué pena de pronto que aquí ¿sí? Nos metamos con cosas sensibles porque hay mucha gente que es fiel al tema de el mundo gregoriano, al conteo gregoriano. Y estamos en la iglesia adventista. Bueno, entonces noten, en ese aspecto quería resaltar esto. ¿Sí? Ya esto lo mencionamos ayer, solo que lo estoy tomando para que usted vea el problema con el cual nos encontramos para interpretar correctamente la palabra. Primero, tenemos un conteo de tiempo diferente en horas y tenemos un reloj que gira en un sentido contrario. Por eso es que nos es tan difícil entender la palabra. Por eso es que la palabra dice en Romanos 12:1. ¿Qué dice la palabra en Romanos 12:1? ¿Qué obra tiene que hacer el Señor en nosotros, hermanos? Vamos a leerlo. Romanos 12:1 dice, así, hermanos, les ruego que por la misericordia de Elohim, que le ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como un servicio racional. No se amolden a este mundo. ¿Noten qué es lo que quiere el mundo? Que nosotros pensemos como ellos piensan, que miremos las cosas como ellos las miran,
que contemos las cosas como ellos las cuentan. No se amolden a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que puedan discernir cuál es la voluntad de Elohim, lo bueno, lo agradable y lo qué, y lo perfecto. Amén. Hay otro texto que está aquí donde Dios nos llama en Efesios 2:10. Versículo dice, porque somos hechuras suyas, porque somos hechura de Elohim, creados en el Mesías para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Estamos? Entonces, estamos aquí para darles a la última hora. Espero que ya aquí hayan, bueno, entonces resumimos aquí, hermano, miren, aquí tenemos este conteo, la mañana dura 4,000 años, ¿sí? La mañana dura 4,000 años en esta aplicación que estamos haciendo. Entonces, esos 4,000 años están divididos en tres. En tres. ¿Captan? 1,500 años el diluvio. Luego siguen 500 años el llamamiento de Abraham. Y luego 1,500 años dura de Egipto a la primera venida. Y 1,500 años termina el atrio con un periodo de 1,500 años. En el año 31, aquí aparece a la hora tercera del día. Aquí han pasado 4,000 años. ¿Sí? Solo voy a resaltar algunas cosas importantes aquí. En el año 31, que tendría el año 4,000, después del pecado, arranca el reloj desde la hora tercera a la hora sexta. 1,500 años hay, hermanos. Del año 31 al año 1,531 tenemos 1,500 años. Ustedes, es interesante esta analogía. En estos 1,500 años aquí de la mañana se parecen mucho a estos 1,500 años que nos conducen a las 12 del día. Porque en este año, en los 1,500 años de la mañana, en los últimos 1,500 años de la mañana, Jerusalén es desechada como el pueblo escogido de Dios, porque nace el Israel del lugar santo. ¿Sí? Y ahora aquí encontramos en este tramo, en 1,500 años, la iglesia apostólica, viene la apostasía, entra en apostasía y se vuelve la iglesia católica. Y 1,500 años después, el Señor está sacando al pueblo porque estos obreros terminaron siendo obreros de iniquidad y no obreros de piedad. A la sexta hora el Señor está cambiando el turno, porque los obreros que llamó a la tercera terminaron convertidos en obreros de iniquidad. Y el Señor llamó el turno a las 6 de la tarde. Y aquí en este tramo de la hora sexta a la hora novena hay 267 años. ¿Sí? Ahí estamos hablando de este tiempo hasta 1798. Varias cosas sucedieron en este tramo, porque aquí ya encontramos la apostasía 2 del protestantismo. También se dañan estos obreros. Y ahora a las 9 en la hora novena, él cambia el turno, porque los obreros que llamó a las 12 se volvieron obreros de iniquidad. ¿Cata? Cambia el turno. Y ahora siguen aquí el tema de la hora novena a la hora décima. Hay 49 años, 46 años. Aquí están los años 1821, cuando comienza José Wolf su ministerio. Y entonces comienza la 11ª hora
en el año 1844. ¿Ya? Hoy llevamos 178 años en la 11ª hora. Y es lo que vamos a mirar aquí a continuación. ¿Estamos? En ese contexto ahora nos toca darle zoom a esta hora 11ª. ¿Por qué dice que le va a pagar de primero a los últimos? Y ahí sí nos toca irnos, hermanos, a la palabra del Señor y vamos a leer varios textos, por favor. Varios textos. Vamos a leer primero Daniel 12:1. Vamos a leer Daniel 12:1, por favor. ¿Alguien que lo lea? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y Sí. será tiempo de angustia, cual nunca fue después de que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los Amén. que terminen en el libro. Ahí está hablando de la obra final, del Señor en el lugar santísimo. ¿Sí? Cuando Miguel se levanta, se acabó la gracia. Cuando se levante del lugar santísimo, se acaba la gracia. Entonces, allí está describiendo los eventos completos. Ahora mire el verso 2, que es la primera vez donde se menciona en la Biblia la palabra resurrección especial. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, aquí está declarando que va a haber una resurrección mixta. Okay. ¿Sí? Una resurrección mixta. Ahora, en el verso 12, habla también de algo especial. Vamos a leerlo. Daniel 12:12. Bienaventurados el que espere y llegue hasta 1335 días. Muy bien. Entonces noten que eso es lo que dice Daniel sobre el tema de la resurrección especial. Donde Dios lo revela en el libro de Daniel. De que va a haber una resurrección y que uno de ellos serían bienaventurados. Los que lleguen y esperen hasta 1335 serían bienaventurados. Entonces, cuando estudiamos el tema de la resurrección, la palabra declara que los muertos en Cristo resucitan primero. Los muertos en el Mesías resucitan primero. ¿Estamos? Por lo Sí. tanto, hay otra segunda resurrección, pero Daniel 12:2 nos está hablando de una resurrección mixta. Y esto es importante que usted lo ubique cuando sucede, porque entonces tenemos que estudiar cuándo sucede esa resurrección mixta. Vamos a leer Apocalipsis para que nosotros veamos un poco más Apocalipsis 1:7, que nos muestra aquí. Y vamos a leer también Juan 5:28. Juan 5:28, otro hermano que busque Juan 5:28. Apocalipsis 1:7. Dice la palabra del Señor. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá, y los que Muy le bien. traspasaron. Entonces se está hablando de una resurrección que no se está refiriendo a la otra cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Porque aquí estamos viendo que hay unos que no están en el Mesías y están resucitando. ¿Y quiénes son? Los que le traspasaron. Entonces ahí tenemos ese desafío. ¿Dónde ubicamos esa resurrección? Porque hay una resurrección mixta que está marcada en Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. ¿Sí? Ahora vamos a leer Juan 5:28. Hijo pastor, Sí, no hermano. os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ajá. Siga Juan leyendo el 5:28. siguiente. El ¿Perdón? siguiente. Siga leyendo.
Y los que hicieron el bien resucitarán para vivir, pero Sí. los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Muy bien. Entonces aquí está hablando de la resurrección general, de la primera y de la segunda, porque no está ubicando el tiempo. Pero noten que en la resurrección especial que sucede antes de la resurrección general, hay una resurrección mixta, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Ya? Sí, sí. ¿Estamos? ¿Qué más dice la Biblia? Ahora vamos a avanzar un poquito a Apocalipsis 14:4. Que nos ayude para que entendamos más. El Señor nos ha ido dando más luz a medida que avanzó en la revelación sobre el asunto. Y otro hermano busque Apocalipsis 14:13. 14:4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son Ujú. vírgenes. Estos son los que le sirven al Cordero por donde quiera que va. Estos Sí. fueron redimidos entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Se está hablando de los 144,000 de Apocalipsis 14 y los está discriminando de los 144,000 de Apocalipsis 7, porque allá dice aquellos, ¿sí? Y aquí dice estos. Apocalipsis 7 está hablando de los 144,000, un grupo que milita en el trono del norte, y estos están con el Cordero en el trono de occidente. Tenemos que ubicar eso para que no confundamos estos dos grupos. Es el mismo pueblo de Dios en dos momentos diferentes. Bueno, estos son turnos, porque aquí está hablando del turno de la 11ª hora específicamente. Si somos bíblicos y en la interpretación, aquí está hablando del turno de los de la 11ª hora. ¿Ya? Porque los de Apocalipsis 7 son los del turno del lugar santo. Y estos son los del turno del trono del lugar santísimo. Ahí dice que son primicias. Ya lo hemos mencionado. Ahí está relacionada implícitamente la palabra resurrección especial. Siga leyendo entonces verso 13. ¿Qué dice? Y oí una voz desde el cielo que decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansado de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Ajá. Muy bien. Entonces hay un grupo de muertos que los declara la palabra como ¿qué? Como bienaventurados, los de aquí en adelante, del tercer ángel para adelante. ¿Sí? Y eso lo está explícitamente, ahí está implicado. Por ejemplo, hermanos, en Apocalipsis 20, donde habla de las dos resurrecciones, dice versículo 4, feliz el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Elohim y del Mesías y reinarán con él por 1000 años. Entonces, fíjese, está la primera resurrección, aquí la declara como la resurrección general, pero la resurrección especial sucede antes de la resurrección general. ¿Estamos? Eso es el rastreo que hemos estado haciendo. Ahora miren, en el conflicto de los siglos y primeros escritos ya nos mete en lo conciso y preciso. ¿Sí? Donde ya nosotros allí en el conflicto de los siglos, en la visión del conflicto de los siglos, podemos ver con detalle. ¿Alguno tiene esa lectura, por favor? Capítulo 41 del conflicto de los siglos. Donde menciona la resurrección especial y primeros escritos. Esos dos parrafitos los vamos a leer para terminar en el día de hoy el estudio. Estoy en el capítulo 41, pero ¿cuál parrafito se lee? Los Usted no lo sepulcros tiene se abren. marcado. No lo Los tiene marcado, sepulcros se hermana, abren. por favor, miren, cuando usted encuentre un parrafito importante, no olviden, colóquenle ahí, ¿sí? Resurrección especial. Dice los sepulcros se abrieron. Exactamente, léalo, hermana. Dice, los sepulcros se abrieron y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza eterna y confusión perpetua. Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7. Los que se mofaron y dice, se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo. Son resucitados para contemplarlo en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Entonces fíjense que ahora el Señor en esta visión del lugar santísimo nos revela con detalles lo que estaba implícito en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora se nos vuelve, ¿qué cosa? Se nos vuelve explícito, porque aquí sabemos en qué momento surge la resurrección especial, en qué momento de los eventos finales sucede. En el capítulo 68 de Primeros Escritos, dice la liberación de los santos. Está hablando de lo mismo que dice el conflicto. Ocurrió un gran terremoto, estoy leyendo la primera parte. Se abrieron los sepulcros y los que habían muerto teniendo la fe en el mensaje del tercer ángel y guardado el sábado se levantaron glorificados de sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz de Dios que iba a ser con quienes habían observado su ley. ¿Ya? Y allí está hablando de la resurrección especial. Entonces, fíjense, hermanos, por eso nosotros tenemos que ubicarnos en los tiempos, porque el Señor revela el Antiguo Testamento desde el atrio, ¿sí? Y habla de una profecía. En Apocalipsis, que es revelado desde el lugar santo, del templo del cielo, amplía un poquito más sobre el tema de la resurrección especial y la resurrección general, ¿sí? Y ahora en la revelación del lugar santísimo que tenemos nosotros, hermanos, que es el espíritu de la profecía, ahora el Señor le da precisión para que el pueblo de él conozca. Parece ser que el amo está interesado en que los siervos conozcan con detalles todo lo concerniente a la redención y lo concerniente a la revelación. ¿Estamos entendiendo? O sea, que nosotros miremos cuál es el trato según la parábola. Vamos a leer otra vez, hermanos, la parábola y con esto terminamos. ¿Sí? Hay un procedimiento claro entre el padre de familia y los siervos. Vamos a leer Mateo 20 otra vez, no es muy largo, es cortico, vamos a alguien que lo pueda leer, por favor. Miren que el amo sale a contratar y ya hay un convenio claro entre él y los que son llamados a trabajar con él. Porque el Señor no quiere que estemos en la ignorancia nosotros, ¿cierto? Léalo por favor, hermanos. Mateo 20. Sí. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles un denario al día. Hay un acuerdo. A su viña. Sí. Volvió a salir cerca de la hora tercia, las 9, y vio en la plaza a otros desocupados. Les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Hay un convenio entre el dueño de la viña y los que va a contratar. ¿Tienen ellos las cosas claras, sí o no? ¿A dónde iban a trabajar? ¿A dónde iban a trabajar? A la viña. A la viña. O sea, tenía todo. Es que el Señor, cuando usted va a hacer un trabajo, usted espera que el que lo contrata le ponga las cosas claras para que usted no esté lleno en incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es? ¿Será que no es? Siga leyendo. Así sea un ratico, tiene claro. Así sea un ratico que vaya a trabajar, Sí. tiene claro. Siga leyendo. Salió otra vez cerca de la hora sexta y de la novena. A mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo.
Volvió a salir cerca de la hora 11, una hora antes aquí dice de ponerse el sol. Halló Ajá. y a otros allí y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día sin trabajar? Dijeron, porque nadie nos contrató. Les dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron los que habían ido cerca de la hora 11 y cada uno recibió un denario. Cuando vinieron los primeros pensaron que habrían de recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibir murmuraron contra el Señor. Dijeron, estos últimos trabajaron una hora y los igualaste a nosotros que hemos soportado el peso y el calor del día. Y él respondió a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. No conveniste conmigo por un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este último como a ti, no puedo hacer lo que quiero con lo mío, o tienes envidia porque yo soy bueno. Así los últimos serán primero y los primeros últimos. ¿Cuál es el turno que va, cuál es el turno que va a mandar más gente para el cielo, hermanos? Eh, El último. el último. El último turno, que es el más suave. Esto es lo interesante aquí de la historia. El último turno, que es el más suave, que es el de las 5. Por eso yo decía ayer, mire, ¿por qué Dios nos mandó el espíritu de profecía en el último turno? Porque ya se estaba oscureciendo y las tinieblas iban a ser más espesas. Por eso el Señor nos mandó el espíritu de profecía y lo que hemos dicho, el desayuno con los del Antiguo Testamento, el almuerzo con el Nuevo Testamento y la cena con el espíritu de profecía. Porque estamos en el último turno, estamos en la última hora, hermanos. No estamos esperando la última hora. Por lo tanto, el Señor está alumbrándonos, amados, para que nosotros seamos obreros de la viña de Él. ¿Para quién le estoy trabajando? ¿Para quién como? ¿Para quién me he visto? ¿Para quién trabajo? ¿Para qué amo estoy trabajando? ¿Qué cosas estoy promoviendo en el mundo? Este es el tiempo de mirar a quién tengo por amo. Hermanos queridos, el Señor salió en la última hora y nos llamó a nosotros en la última etapa de la obra redentora. Ayer lo mencionábamos según lo que dice Conflicto de Eventos de los Últimos Días, ¿sí? El pueblo adventista fue llamado el tercer ángel. De paso, hermano, no hay un cuarto ángel. Esta es unas cosas de este mundo de confusión, que hoy ahora, hermanos que están predicando de un cuarto ángel, hermano, eso no es correcto. No es correcto, porque no tengo permiso ni de la Biblia ni del espíritu de profecía para decir que hay un cuarto ángel. Porque entonces hay un cuarto turno, o sea, hay un cuarto, después de este turno hay otro turno, porque estamos marcando los llamados por turnos concisos y precisos, según el cronograma que el Señor nos ha revelado. Es tiempo, hermanos queridos, de tomar la palabra con oración y decirle, Señor, ayúdame para que yo interprete correctamente tu palabra y poder dar el sonido certero a la trompeta. Amén. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, hermanos, en esta mañana. Querido Padre, queremos darte gracias porque en la última hora, antes que se termine el día de la gracia, te dignaste en llamarnos a trabajar en tu viña. Oh Padre, tenemos una historia marcada por desaires, porque todos los obreros que tú llamaste inicialmente terminaron siendo obreros del diablo. El pueblo de Israel en su mayoría terminó siendo instrumento de Satanás. Cuando llegó el turno de las 9 de la mañana de la tercera hora del día, tenemos, Señor, una historia que no nos favorece y por eso venimos a tu presencia, Padre, para que nos aclares y nos confirme como los obreros tuyos, que no fuimos llamados por un ser humano a tu obra, sino que fuimos llamados por el dueño de la obra. Querido Padre, clamamos en esta hora para que no se repita la historia en la manera negativa,
sino que podamos ser parte de ese remanente que trasciende de un turno a otro. Ver a los apóstoles cómo trascendieron al nuevo turno y ver cómo los reformadores, Señor, trascendieron del turno que se iba a relevar al otro turno. Señor, hoy nosotros queremos permanecer en el turno del tercer ángel. Ayúdanos, Padre, a entender estas verdades gloriosas y preciosas. Alumbra nuestra mente y saca toda la basura que se ha metido, Señor, en nuestros corazones. Y ayúdanos, Padre, a trabajar para ti, a hacer la obra que tú has decretado que se haga en la última hora de la misericordia. Ayúdanos, Señor, a conocer el mensaje del tercer ángel, a vivirlo y danos sabiduría para compartirlo. En el nombre de tu amado Hijo te lo agradecemos. Amén. Amén.